Un territorio ensangrentado, familias destrozadas por la violencia y el grito silencioso de una sociedad que clama por justicia divina en medio de la tormenta más brutal que Sinaloa ha enfrentado en décadas. Durante 12 meses interminables, hemos sido testigos de cómo la guerra interna del cártel de Sinaloa ha transformado calles familiares en campos de batalla, hogares en refugios de terror y comunidades enteras en paisajes de desolación que desafían toda comprensión humana. Mi nombre es Abel García. Tengo 54 años y durante más de 3 décadas he servido como pastor evangélico y capellán comunitario en el norte de nuestro país, caminando junto a familias que han enfrentado las consecuencias más devastadoras de la violencia criminal que azota nuestras tierras. Si este mensaje toca las fibras más profundas de tu corazón, te invito a compartirlo con otros, porque lo que está sucediendo en Sinaloa trasciende las páginas de los periódicos y se adentra en territorio espiritual que demanda la atención urgente y la intercesión fervorosa de todo el pueblo de Dios en México. Fue en enero de 2024 cuando recibí la primera llamada que cambiaría para siempre mi comprensión sobre la magnitud del sufrimiento que estaba por desatarse sobre las familias sinaloenses. Carmen Reyes, una mujer de 47 años que había sido miembro fiel de nuestra congregación durante 15 años, me contactó en un estado de pánico que jamás había escuchado en su voz. Su hijo mayor, Ricardo, de 23 años, había desaparecido mientras regresaba de su trabajo como mecánico en un taller automotriz ubicado en las afueras de Culiacán. Ricardo había trabajado honestamente durante 5 años, ahorrando cada peso para poder casarse con su novia de la preparatoria, Esperanza, una joven maestra de primaria de 22 años que había aceptado su propuesta de matrimonio apenas 2 meses antes de su desaparición. La pareja había planeado una boda sencilla, pero llena de amor para el mes de abril, en la misma iglesia donde ambos habían crecido escuchando la palabra de Dios desde niños. «Pastor Abel», me dijo Carmen con una voz quebrada que se grabó permanentemente en mi memoria. Ricardo nunca se metió en problemas, nunca anduvo con malas compañías, siempre fue un muchacho trabajador y temeroso de Dios. Pero desde que empezó esta guerra entre los grupos, ningún joven está seguro en las calles. Ya no importa si eres bueno o malo, si trabajas honestamente o no, todos somos blancos potenciales de esta violencia que nos está devorando como comunidad. Lo que Carmen no sabía en ese momento era que Ricardo se había convertido en una víctima más de lo que los analistas de seguridad habían comenzado a catalogar como la fragmentación más violenta en la historia del narcotráfico mexicano. La ruptura interna del cártel de Sinaloa, que había sido la organización criminal más poderosa y aparentemente estable de México durante décadas, había desencadenado una guerra fratricida que convertiría a 2024 en el año más sangriento que Sinaloa hubiera experimentado desde el inicio de la llamada guerra contra las drogas. Durante los primeros 3 meses del año, documenté personalmente más de 180 casos de desapariciones forzadas, 240 homicidios directamente relacionados con el conflicto interno del cártel y más de 350 familias que habían sido forzadas a abandonar sus hogares y negocios para buscar refugio en otros estados. Estos números, por devastadores que fueran, no capturaban la magnitud real del trauma psicológico, la destrucción del tejido social y el impacto espiritual que esta violencia estaba teniendo en comunidades que habían vivido generaciones enteras bajo la sombra de la criminalidad organizada. En mi trabajo como capellán comunitario, comencé a recibir un promedio de 12 llamadas diarias de familias que necesitaban apoyo espiritual para procesar pérdidas que desafiaban toda lógica humana. Había madres como Dolores Hernández, de 52 años, que había perdido a sus 2 hijos varones en un enfrentamiento que duró apenas 20 minutos, pero que destruyó para siempre la estructura familiar que había construido durante 30 años de matrimonio. Miguel y Alejandro Hernández, de 19 y 21 años respectivamente, habían estado trabajando en el negocio familiar de venta de refacciones para automóviles cuando fueron sorprendidos por una balacera entre 2 células rivales del cártel
que disputaban el control de la zona comercial donde estaba ubicado su local. Los hermanos no tenían ninguna conexión con actividades criminales, pero la ubicación de su negocio en una zona estratégica para el tráfico de drogas los convirtió en víctimas colaterales de una guerra que no habían elegido y que no entendían. «Pastor Abel», me dijo Dolores durante una de nuestras sesiones de consejería pastoral, «yo crié a mis hijos para que fueran hombres de bien, para que trabajaran honestamente, para que respetaran a Dios y a su prójimo». Miguel acababa de terminar una carrera técnica en mecánica automotriz. Alejandro estaba estudiando administración de empresas en las noches mientras trabajaba durante el día. Tenían sueños, tenían planes, tenían tanto que ofrecer a este mundo. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Dónde estaba su protección cuando mis hijos más la necesitaban? Estas preguntas teológicas complejas se repetían en cada hogar que visitaba, en cada funeral al que asistía, en cada sesión de consejería que conducía. Como pastor con más de 30 años de experiencia ministerial, había enfrentado muchas crisis de fe, había consolado a familias en momentos de pérdida, había luchado con el problema del sufrimiento desde perspectivas bíblicas y teológicas, pero la magnitud y la aparente injusticia de lo que estaba sucediendo en Sinaloa me confrontó con preguntas sobre la soberanía de Dios y la naturaleza del mal que pusieron a prueba mi propia fe de maneras que nunca había experimentado. Durante abril de 2024, el conflicto se intensificó dramáticamente cuando las dos facciones principales del cártel de Sinaloa, conocidas por los analistas de seguridad como los Chapitos y los Mayos, se enfrentaron por el control de rutas de tráfico que habían sido compartidas durante años, bajo acuerdos internos que aparentemente mantenían cierta estabilidad en la región. La ruptura de estos acuerdos desencadenó una serie de enfrentamientos que convirtieron sectores enteros de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave en zonas de guerra urbana. Uno de los episodios más traumáticos que presencié personalmente ocurrió el 15 de abril, cuando una balacera entre células rivales se desarrolló en pleno centro de Culiacán durante las horas pico de la tarde. Yo me encontraba realizando visitas pastorales en un hospital cuando comenzaron a llegar víctimas de lo que inicialmente parecía ser un enfrentamiento rutinario entre criminales, pero que rápidamente se reveló como una masacre que afectaría a decenas de familias inocentes. Entre las víctimas que llegaron esa tarde estaba la familia Morales, compuesta por Roberto, de 34 años, su esposa, María José, de 31, y sus 3 hijos pequeños, Sofía, de 8 años, Diego, de 6, y el bebé Emiliano, de apenas 18 meses. La familia había estado saliendo de una consulta médica cuando quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. Roberto había muerto instantáneamente mientras trataba de proteger a su esposa e hijos. María José había sido gravemente herida y se encontraba en estado crítico. Y los 3 niños habían resultado con heridas que, aunque no eran mortales, los marcarían físicamente y psicológicamente para el resto de sus vidas. Cuando llegué al hospital y vi a la pequeña Sofía sosteniendo la mano de su hermano Diego, mientras ambos lloraban por su papá, experimenté una crisis espiritual que me llevó a cuestionar no solo mi fe personal, sino mi capacidad para continuar ministrando esperanza en medio de tal devastación. ¿Cómo podía explicar a una niña de 8 años que Dios tenía un plan cuando su padre acababa de ser asesinado por criminales que luchaban por territorio para vender drogas? ¿Cómo podía ofrecer consuelo bíblico a una madre que podría quedarse viuda con 3 hijos pequeños debido a la violencia sin sentido de una guerra criminal? Esa noche, solo en mi oficina pastoral, lloré como no había llorado en décadas. Abrí mi Biblia buscando respuestas, buscando palabras de esperanza que pudiera compartir con las familias destrozadas, buscando algún tipo de entendimiento divino que me ayudara a procesar la aparente ausencia de Dios en medio del sufrimiento más intenso que había presenciado en mi ministerio. Fue durante esas horas de lucha espiritual que Dios comenzó a hablarme de una manera que cambiaría para siempre mi comprensión sobre su corazón hacia la injusticia y su plan para traer restauración a Sinaloa. En oración,
comencé a recibir lo que solo puedo describir como una visión profética sobre la naturaleza espiritual de lo que estaba sucediendo en nuestro estado. Dios me mostró que la violencia que estábamos experimentando no era simplemente el resultado de disputas territoriales entre criminales, sino una manifestación física de una guerra espiritual mucho más profunda que se estaba librando por el alma de Sinaloa. Me mostró cómo las fortalezas espirituales de violencia, codicia y corrupción que habían sido establecidas durante décadas de actividad criminal habían llegado a un punto de saturación que estaba produciendo una explosión de destrucción que afectaría a toda la sociedad sinaloense. Pero la visión también incluyó un aspecto de esperanza profética. Vi cómo Dios estaba permitiendo que esta crisis alcanzara niveles que despertarían a la iglesia sinaloense de su complacencia, que movilizarían intercesión como nunca antes había ocurrido en la región, y que crearían oportunidades ministeriales que transformarían comunidades enteras a través del poder del Evangelio demostrado en acción práctica. Específicamente, vi cómo las tragedias que estaban devastando familias como los Hernández, los Morales y cientos de otras se convertirían en catalizadores para un despertar espiritual que comenzaría en Sinaloa, pero que se extendería por todo el noroeste de México. Vi iglesias que habían operado en aislamiento comenzando a colaborar en maneras sin precedentes. Vi pastores que habían evitado temas de justicia social comenzando a predicar sobre la responsabilidad cristiana de confrontar la maldad sistémica. Más significativamente, vi cómo las familias que estaban siendo más devastadas por la violencia se convertirían en testimonios vivientes de la capacidad de Dios para traer restauración incluso en las circunstancias más desesperantes. Vi cómo sus historias de supervivencia, y fe inquebrantable se convertirían en herramientas evangelísticas más poderosas que cualquier programa o campaña que la Iglesia hubiera desarrollado previamente. Durante mayo de 2024, mientras continuaba ministrando a familias afectadas por el conflicto, comencé a implementar estrategias ministeriales basadas en la visión profética que había recibido. Organicé la primera reunión de lo que se convertiría en la Red de Pastores por la Paz en Sinaloa, una coalición de líderes evangélicos, católicos y de otras denominaciones que se comprometieron a trabajar juntos para abordar las crisis espirituales y sociales que la violencia criminal estaba creando en nuestras comunidades. El primer proyecto coordinado de esta red fue el establecimiento de centros de esperanza en las colonias más afectadas por la violencia. Estos centros proporcionarían servicios integrales que incluían consejería pastoral, apoyo psicológico para trauma, asistencia legal para familias de víctimas, programas de capacitación laboral para jóvenes en situación de riesgo y actividades educativas para niños que habían sido traumatizados por la exposición a la violencia. El primer centro de esperanza fue establecido en la colonia donde vivía la familia Hernández, precisamente donde Miguel y Alejandro habían sido asesinados. Dolores, su madre, decidió convertir el local comercial donde sus hijos habían trabajado en la sede del centro, transformando así un lugar de tragedia en un espacio de sanidad y restauración comunitaria. Pastor Abel, me dijo Dolores durante la ceremonia de inauguración del centro, mis hijos ya no están aquí físicamente, pero su memoria va a vivir a través de cada joven que sea salvado de la violencia, de cada familia que encuentre esperanza en este lugar, de cada niño que aprenda que hay alternativas mejores que el camino de la criminalidad. Si Dios puede usar la muerte de mis hijos para salvar las vidas de otros, entonces su sacrificio no habrá sido en vano. El impacto del primer centro de esperanza fue inmediato y medible. En los primeros 3 meses de operación, más de 150 familias habían recibido algún tipo de servicio. 45 jóvenes se habían inscrito en programas de capacitación laboral. 80 niños participaban en actividades educativas y recreativas que los mantenían alejados de la violencia callejera, y 25 personas habían tomado decisiones de fe que cambiaron el rumbo completo de sus vidas. Una de las historias más impactantes fue la de Javier Mendoza, un joven de 17 años que había estado considerando unirse a uno de los grupos criminales
como una forma de obtener protección e ingresos económicos para su familia. Javier vivía con su abuela de 68 años, María Luisa, quien había criado a 5 nietos después de que sus propios hijos fueron asesinados o encarcelados debido a su participación en actividades criminales. «Abuela», le había dicho Javier a María Luisa apenas 2 semanas antes de conocer el Centro de Esperanza, «yo no quiero terminar como mis tíos, pero tampoco quiero que sigamos pasando hambre. Si me uno con los muchachos del barrio, por lo menos podré traerte dinero para la comida y las medicinas que necesitas». María Luisa, una mujer de fe inquebrantable que había visto morir a 3 generaciones de hombres de su familia debido a la violencia, se había pasado noches enteras orando por una alternativa que pudiera salvar a Javier del destino que parecía inevitable para los jóvenes de su colonia. Cuando se enteró del Centro de Esperanza, llevó a Javier inmediatamente para que conociera las oportunidades que se estaban ofreciendo. En el centro, Javier fue conectado con un programa de capacitación en soldadura industrial, que incluía no solo entrenamiento técnico, sino también mentoría espiritual y acompañamiento emocional para ayudarlo a procesar el trauma intergeneracional que había experimentado su familia. Además, fue invitado a participar en un grupo de jóvenes donde pudo establecer amistades sanas con otros adolescentes que habían enfrentado presiones similares, pero habían elegido caminos constructivos. «Pastor Abel», me dijo Javier 6 meses después de ingresar al programa, «cuando llegué aquí pensaba que la única forma de ser respetado en mi barrio era siendo más violento que los demás. Pero ustedes me enseñaron que el respeto verdadero viene de trabajar honestamente, de ayudar a mi familia de manera legal, de ser un ejemplo para otros muchachos que están pasando por lo mismo que yo pasé. Ahora tengo un trabajo donde gano bien. Estoy estudiando para terminar la preparatoria, y mi abuela está orgullosa de mí en lugar de estar preocupada de que me maten». El éxito del primer Centro de Esperanza llevó a la apertura de 6 centros adicionales en diferentes colonias de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis durante el segundo semestre de 2024. Cada centro fue adaptado a las necesidades específicas de su comunidad, pero todos compartían el enfoque integral que combinaba servicios sociales prácticos con ministerio espiritual y acompañamiento emocional. Sin embargo, el establecimiento de estos centros también atrajo la atención no deseada de los grupos criminales, que controlaban los territorios donde estaban ubicados. En agosto de 2024, recibí la primera amenaza directa contra mi vida y el trabajo que estábamos realizando. Un mensaje anónimo dejado en mi oficina pastoral decía simplemente: «Pastor, deje de meter a Dios donde no lo llaman. Si sigue interfiriendo con nuestros negocios, usted y su familia van a conocer el mismo destino que las familias que dice estar ayudando». Esta amenaza me confrontó con una decisión que marcaría el resto de mi ministerio: continuar con el trabajo que sentía que Dios me había llamado a hacer, arriesgando mi propia vida y la seguridad de mi familia, o retirarme a un ministerio más seguro, pero menos impactante. Después de días de oración y consulta con otros líderes espirituales, decidí que el costo de la obediencia a Dios era menor que el costo de la desobediencia, sin importar las consecuencias personales que pudiera enfrentar. Mi decisión de continuar fue fortalecida por los testimonios de transformación que continuaba presenciando en los centros de esperanza. Durante septiembre de 2024, conocí a la familia Sandoval, compuesta por Patricia de 38 años y sus 4 hijos. Ana de 16 años, Carlos de 14, los gemelos Luis y Raúl de 12, y la pequeña Valentina de 8 años. El esposo de Patricia, Fernando, había sido ejecutado 3 meses antes por negarse a permitir que su negocio de venta de abarrotes fuera utilizado como punto de distribución de drogas. Fernando había sido un cristiano comprometido que se había negado repetidamente a participar en actividades ilegales, a pesar de las presiones económicas y las amenazas que había recibido durante meses. Su asesinato había dejado a Patricia sin ingresos y con la responsabilidad de criar sola a 5 hijos en una colonia controlada por el mismo grupo criminal que había matado a su esposo. «Pastor Abel», me dijo Patricia durante nuestra primera entrevista,
Fernando murió porque decidió obedecer a Dios en lugar de obedecer a los criminales. Ahora yo tengo que decidir si voy a criar a nuestros hijos con la misma fe que él tenía, o si voy a permitir que el miedo me haga comprometerme con el mismo mal que mató a mi esposo. Necesito que me ayude a ser fuerte, porque estos niños están viendo cómo respondo a esta tragedia, y su futuro espiritual puede depender de las decisiones que tome ahora. El Centro de Esperanza no solo proporcionó a la familia Sandoval apoyo económico inmediato a través de programas de asistencia alimentaria y becas educativas para los niños, sino que también conectó a Patricia con un programa de capacitación en repostería que le permitiría generar ingresos desde su hogar mientras cuidaba a sus hijos pequeños. Más importante aún, Ana y Carlos fueron integrados a programas de liderazgo juvenil que les dieron propósito y dirección durante el periodo más difícil de sus vidas. Ana, en particular, mostró un talento excepcional para el ministerio juvenil y comenzó a servir como mentora para niños más pequeños que habían perdido padres debido a la violencia. Su testimonio personal de perdón y esperanza en medio del dolor se convirtió en una herramienta poderosa para alcanzar a otras familias que estaban luchando con tragedias similares. A veces, las personas me preguntan, ¿cómo puedo seguir creyendo en Dios después de que los criminales mataron a mi papá?, me dijo Ana durante una reunión juvenil. Yo les digo que es precisamente porque mi papá murió defendiendo su fe que yo tengo que vivir mi vida honrando esa fe. Si permito que la maldad me haga perder la esperanza, entonces los asesinos de mi papá habrán ganado 2 veces. Primero quitándole la vida a él y después quitándome la fe a mí. Mientras el trabajo en los centros de esperanza continuaba expandiéndose, también comencé a documentar sistemáticamente los patrones de violencia que estaban afectando a Sinaloa para poder interceder de manera más estratégica por las necesidades específicas de diferentes regiones. Los datos que recopilé durante la segunda mitad de 2024 revelaron una geografía del terror que superaba cualquier cosa que Sinaloa hubiera experimentado previamente. En la zona metropolitana de Culiacán, que incluye las ciudades de Culiacán, Navolato y El Dorado, se registraron más de 890 homicidios directamente relacionados con el conflicto interno del cártel durante 2024. Esto representaba un aumento del 340% comparado con 2023, convirtiendo a esta región en una de las zonas más violentas del hemisferio occidental. Pero más allá de las estadísticas de homicidios, documenté más de 1,200 casos de desapariciones forzadas, 450 negocios que fueron forzados a cerrar debido a extorsión o violencia, y más de 2,800 familias que se vieron obligadas a desplazarse internamente para escapar de la violencia. En Mazatlán, que tradicionalmente había sido considerado un destino turístico relativamente seguro, la violencia relacionada con la disputa territorial resultó en 340 homicidios y una disminución del 60% en el turismo nacional e internacional, devastando la economía local que dependía principalmente de esta industria. Miles de trabajadores del sector turístico perdieron sus empleos, creando una crisis económica secundaria que afectó a familias que no tenían conexión directa con actividades criminales. Los Mochis y Guasave, 2 ciudades importantes para la agricultura sinaloense, experimentaron no solo violencia urbana, sino también la militarización de zonas rurales, donde los grupos criminales establecieron laboratorios de producción de fentanilo y centros de entrenamiento paramilitar. Esta presencia criminal en áreas agrícolas afectó la producción de alimentos y forzó el desplazamiento de comunidades rurales completas que habían vivido en esas tierras durante generaciones. Chua, Sinaloa de Leyva, Badiraguato y otras municipalidades de la Sierra Sinaloense se convirtieron en zonas prácticamente ingobernables, donde la autoridad del Estado mexicano fue completamente reemplazada por el control de grupos criminales rivales. En estas regiones, familias enteras fueron forzadas a elegir bandos o enfrentar consecuencias letales, destruyendo el tejido social de comunidades que habían mantenido tradiciones culturales y familiares durante siglos. Pero quizás el aspecto más devastador del conflicto
fue su impacto en la población infantil de Sinaloa. Durante mis visitas pastorales a escuelas primarias y secundarias, documenté niveles de trauma psicológico en niños que requerían intervención terapéutica especializada que no estaba disponible en el sistema de salud pública. Maestros reportaron que más del 40% de sus estudiantes mostraban síntomas de estrés postraumático, incluyendo pesadillas, episodios de pánico, regresión en habilidades académicas y comportamientos agresivos que reflejaban la violencia que presenciaban diariamente en sus comunidades. La maestra Esperanza Flores, una educadora con 25 años de experiencia en escuelas públicas de Culiacán, me compartió durante una entrevista cómo la violencia había transformado completamente la atmósfera educativa en su escuela. «Pastor Abel», me dijo Esperanza, «yo he enseñado a 3 generaciones de niños sinaloenses y nunca había visto el nivel de trauma que estamos presenciando ahora. Tengo estudiantes de segundo grado que dibujan balaceras en lugar de flores, niños de tercer grado que preguntan si es normal que las personas se maten unas a otras, adolescentes que llegan a clases después de haber presenciado ejecuciones en sus colonias. ¿Cómo se supone que les enseñe matemáticas y español cuando sus mentes están procesando violencia que ni siquiera los adultos podemos entender completamente? Esta crisis en el sistema educativo me llevó a expandir el Ministerio de los Centros de Esperanza para incluir programas especializados de apoyo psicológico y espiritual para niños traumatizados por la violencia. Trabajando en colaboración con psicólogos cristianos y terapeutas especializados en trauma infantil, desarrollamos metodologías que combinaban técnicas de sanidad emocional basadas en principios bíblicos con terapias profesionales validadas científicamente. Uno de los programas más exitosos fue Pequeños Guerreros de Esperanza, un grupo de apoyo para niños entre 6 y 12 años que habían perdido padres, hermanos o familiares cercanos debido a la violencia criminal. Utilizando técnicas de arte-terapia, narración de historias bíblicas y actividades recreativas estructuradas, ayudábamos a estos niños a procesar su trauma mientras les proporcionábamos herramientas espirituales y emocionales para construir resiliencia. María Fernanda, una niña de 9 años que había perdido a su padre en un enfrentamiento entre grupos rivales, se convirtió en uno de los casos más inspiradores del programa. Durante las primeras semanas después de la muerte de su padre, María Fernanda había dejado de hablar completamente y mostraba signos severos de depresión infantil que preocupaban profundamente a su madre, Rosa Elena. «Mi hija era la niña más alegre del mundo», me dijo Rosa Elena durante nuestra primera sesión de consejería familiar. «Siempre estaba cantando, siempre estaba riendo, siempre tenía historias que contar sobre la escuela o sus amigos. Pero desde que mataron a su papá, es como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. No habla, no juega, no quiere ir a la escuela, no quiere comer. Es como si una parte de su alma hubiera muerto junto con su padre». A través del programa Pequeños Guerreros de Esperanza, María Fernanda comenzó gradualmente a procesar su grief, de maneras que eran apropiadas para su edad y desarrollo emocional. Durante sesiones de arte-terapia, comenzó a dibujar memorias felices con su padre en lugar de enfocarse en la tragedia de su muerte. Durante actividades de narración, comenzó a compartir historias sobre las cosas que había aprendido de él y cómo quería honrar su memoria. Más significativamente, durante estudios bíblicos adaptados para niños, María Fernanda comenzó a desarrollar una comprensión de la esperanza celestial que le dio propósito y dirección para continuar viviendo a pesar de su pérdida. Su recuperación gradual se convirtió en un testimonio poderoso para otras familias que estaban luchando con tragedias similares. «Pastor Abel», me dijo María Fernanda 6 meses después de ingresar al programa, durante una celebración de Navidad en el Centro de Esperanza, «yo sé que mi papá está en el cielo con Jesús y sé que algún día lo voy a ver otra vez. Pero mientras estoy aquí en la tierra quiero ayudar a otros niños que están tristes como yo estaba. Quiero ser como usted, alguien que ayuda a las personas a encontrar esperanza cuando están muy tristes». El éxito de los programas infantiles llevó al desarrollo de iniciativas similares para adolescentes
y jóvenes adultos que estaban enfrentando decisiones críticas sobre su futuro en un contexto donde las opciones aparentemente se limitaban a emigrar de Sinaloa, unirse a grupos criminales o vivir en constante temor. El programa Jóvenes Constructores de Paz se enfocó específicamente en equipar a adolescentes con habilidades de liderazgo, capacitación vocacional y formación espiritual que les permitiera convertirse en agentes de cambio positivo en sus comunidades. Uno de los participantes más destacados de este programa fue David Morales, un joven de 18 años, cuyo hermano mayor había sido reclutado forzosamente por uno de los grupos criminales y posteriormente asesinado cuando intentó abandonar la organización. David había estado considerando venganza contra los responsables de la muerte de su hermano, pero fue persuadido por su madre para buscar consejería pastoral antes de tomar decisiones irreversibles. «Pastor Abel», me dijo David durante nuestra primera sesión, «todo mi barrio me dice que soy un cobarde si no vengo la muerte de mi hermano. Dicen que es mi responsabilidad como hombre hacer que paguen los que lo mataron, pero mi mamá me dice que si busco venganza, ella va a perder 2 hijos en lugar de 1. No sé qué hacer, pero sé que no quiero que mi mamá sufra más de lo que ya ha sufrido». A través del programa Jóvenes Constructores de Paz, David fue conectado con mentores que habían enfrentado situaciones similares y habían elegido caminos de restauración en lugar de venganza. Participó en sesiones de estudio bíblico que exploraban temas de perdón, justicia divina y transformación personal. Más importante aún, fue invitado a participar en proyectos comunitarios que le permitieron canalizar su dolor hacia actividades constructivas que ayudaran a otras familias afectadas por la violencia. David se especializó en programas de prevención de violencia para adolescentes más jóvenes, compartiendo su testimonio personal sobre las consecuencias devastadoras de la venganza y la importancia de buscar alternativas pacíficas para resolver conflictos. Su historia se convirtió en una herramienta poderosa para alcanzar a otros jóvenes que estaban considerando respuestas violentas a tragedias familiares. «Yo entiendo el dolor que sienten», les decía David a grupos de adolescentes durante presentaciones en escuelas secundarias, «porque yo sentí el mismo dolor cuando mataron a mi hermano. Pero venganza solo crea más dolor, más muertes, más familias destrozadas. La única forma de verdaderamente honrar a nuestros seres queridos que han muerto es viviendo vidas que construyan paz en lugar de crear más violencia». Mientras continuaba desarrollando programas ministeriales para abordar las diferentes dimensiones de la crisis sinaloense, también mantuve correspondencia regular con analistas de seguridad, funcionarios gubernamentales y otros líderes comunitarios para entender mejor las dinámicas políticas y económicas que estaban perpetuando la violencia. Estas conversaciones me ayudaron a desarrollar intercesión más estratégica que abordara no solo los síntomas de la crisis, sino también sus causas estructurales. Uno de mis contactos más valiosos fue el doctor Ramón Valdez, un sociólogo especializado en criminología que había estudiado el fenómeno del narcotráfico en México durante más de 20 años. El doctor Valdez me explicó que la fragmentación del cártel de Sinaloa representaba mucho más que una simple disputa territorial entre criminales. «Pastor Abel», me dijo el doctor Valdez durante una de nuestras conversaciones, «lo que estamos presenciando en Sinaloa es el colapso de un sistema de gobernanza paralela que había mantenido cierta estabilidad durante décadas. El cártel de Sinaloa no era solo una organización criminal, sino una estructura de poder económico y político que controlaba aspectos fundamentales de la vida social en la región. Cuando esa estructura se fragmenta violentamente, no es solo una guerra entre criminales, es el colapso de un orden social completo». El doctor Valdez me ayudó a entender que la violencia que estábamos experimentando era, en cierto sentido, inevitable, dado el poder que las organizaciones criminales habían acumulado durante décadas de coexistencia con instituciones gubernamentales débiles o corruptas. La ruptura interna del cártel había creado un vacío de poder que múltiples facciones estaban tratando de llenar simultáneamente,
resultando en conflictos que afectaban todos los aspectos de la vida social, económica y política de Sinaloa. La pregunta crítica, continuó el doctor Valdés, no es cuándo terminará esta violencia, sino qué tipo de orden social emergerá después de que termine. Si las instituciones legítimas del Estado no logran llenar el vacío de poder, simplemente tendremos un nuevo equilibrio criminal que eventualmente se fragmentará de nuevo, perpetuando ciclos de violencia indefinidamente. Esta perspectiva sociológica me ayudó a entender la importancia espiritual de los ministerios que estábamos desarrollando en los centros de esperanza. No estábamos simplemente proporcionando servicios sociales o consejería pastoral, sino participando en la construcción de estructuras alternativas de orden social basadas en principios del reino de Dios, en lugar de principios criminales. Durante octubre de 2024, organicé la primera conferencia de intercesión por Sinaloa, un evento que reunió a más de 300 líderes espirituales de diferentes denominaciones para orar estratégicamente por las crisis que estaban afectando nuestro estado. La conferencia incluyó sesiones de enseñanza sobre guerra espiritual, talleres prácticos sobre ministerio en contextos de violencia y tiempos extendidos de intercesión corporativa que se enfocaron en quebrantar fortalezas espirituales específicas que estaban perpetuando la violencia. Una de las revelaciones más importantes que emergió durante la conferencia fue el reconocimiento de que la Iglesia sinaloense había sido, en muchos casos, cómplice pasiva de la criminalización de la sociedad por su silencio ante la injusticia y su enfoque exclusivo en crecimiento numérico sin compromiso social. Muchos pastores confesaron que habían evitado predicar sobre temas de justicia social por temor a represalias criminales o por deseo de mantener la comodidad de congregaciones que preferían mensajes que no los desafiaran a confrontar la realidad social de sus comunidades. Hermanos, declaré durante mi mensaje principal en la conferencia, nosotros no podemos seguir actuando como si la violencia que está destruyendo nuestras comunidades fuera un problema que no nos concierne como iglesia. Cuando familias cristianas están siendo devastadas por la criminalidad, cuando niños que asisten a nuestras escuelas dominicales están siendo traumatizados por la violencia, cuando jóvenes de nuestras congregaciones están siendo reclutados por grupos criminales, no podemos seguir predicando como si viviéramos en una burbuja espiritual desconectada de la realidad. La respuesta a este llamado fue inmediata y extraordinaria. Pastores que nunca habían colaborado comenzaron a planificar ministerios conjuntos. Iglesias que habían competido por miembros comenzaron a compartir recursos para abordar necesidades comunitarias. Denominaciones que habían mantenido separaciones tradicionales comenzaron a reconocer que la magnitud de la crisis requería unidad que trascendiera diferencias teológicas menores. Uno de los resultados más significativos de la conferencia fue el establecimiento de vigilias de intercesión 24/7 en diferentes regiones de Sinaloa. Estas vigilias mantuvieron oración continua por la paz, la justicia y la transformación espiritual de nuestro estado durante todo el mes de noviembre de 2024. Equipos de intercesores se rotaban cada 2 horas para asegurar que hubiera oración corporativa ininterrumpida dirigida específicamente hacia las fortalezas espirituales que estaban perpetuando la violencia criminal. Durante estas vigilias, muchos intercesores reportaron visiones y sueños proféticos que proporcionaron dirección específica para oración estratégica. Una de las revelaciones más consistentes fue la identificación de sitios geográficos específicos donde fortalezas espirituales parecían estar concentradas. Cementerios donde habían sido enterradas víctimas de violencia ritual, propiedades que habían sido utilizadas para torturas o ejecuciones, y edificios gubernamentales donde corrupción sistémica había permitido la penetración criminal en instituciones públicas. Basándose en estas revelaciones, organizamos caminatas de oración profética, donde grupos de intercesores visitaban estos sitios para orar específicamente por limpieza espiritual y establecimiento de la presencia de Dios en lugares que habían sido contaminados por actividades malignas.
Estas caminatas fueron realizadas discretamente para evitar atraer atención no deseada de grupos criminales, pero su impacto espiritual fue inmediato y documentable. En varias colonias donde se realizaron caminatas de oración profética, residentes reportaron disminuciones notables en actividad criminal, particularmente en violencia doméstica, vandalismo y delitos menores que habían sido indicadores de deterioro social. Más significativamente, iglesias ubicadas en estas áreas experimentaron aumentos súbitos en asistencia y conversiones, particularmente entre jóvenes que previamente habían mostrado poco interés en actividades religiosas. La efectividad de estas estrategias de intercesión me llevó a expandir el ministerio, para incluir capacitación especializada en guerra espiritual para pastores y líderes laicos. Durante noviembre y diciembre de 2024, conduje una serie de seminarios titulados Confrontando las tinieblas, guerra espiritual en contextos de violencia criminal, que equiparon a más de 150 líderes con herramientas teológicas y prácticas para ministrar efectivamente en comunidades controladas por organizaciones criminales. Estos seminarios abordaron temas complejos como la relación entre pecado personal y sistemas de maldad, la autoridad espiritual de la Iglesia sobre territorios geográficos, las dinámicas de liberación en contextos de violencia sistemática y estrategias para proteger espiritualmente a familias cristianas que vivían en zonas de alta criminalidad. Uno de los aspectos más desafiantes de esta capacitación fue ayudar a pastores a entender cómo ministrar esperanza sin minimizar la realidad del peligro físico que enfrentaban sus congregaciones. Muchos líderes habían caído en uno de dos extremos: o predicaban un evangelio de prosperidad que prometía protección física automática para todos los creyentes fieles, o adoptaban una postura de fatalismo que veía la violencia como inevitable y no sujeta a intervención divina. Desarrollé una teología contextual que reconocía tanto la realidad del sufrimiento en un mundo caído como la autoridad de la Iglesia para confrontar fuerzas espirituales de maldad. Esta teología enfatizaba que aunque Dios no prometía exención de sufrimiento físico, sí proporcionaba recursos espirituales para resistir la corrupción moral, mantener esperanza en medio de adversidad y participar en la construcción de alternativas justas a sistemas opresivos. Hermanos, les explicaba a los pastores durante estos seminarios, nuestra autoridad espiritual no garantiza que nunca seremos víctimas de violencia física, pero sí nos da poder para asegurar que la violencia no destruya nuestras almas, no corrompa nuestros valores y no nos impida cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Somos llamados a ser fieles hasta la muerte si es necesario, pero también somos llamados a usar sabiduría práctica para minimizar riesgos innecesarios mientras continuamos sirviendo a nuestras comunidades. Esta perspectiva teológica se volvió fundamental cuando varios pastores participantes en nuestros programas comenzaron a recibir amenazas directas por su trabajo en comunidades controladas por grupos criminales. En lugar de cerrar ministerios por temor, desarrollamos protocolos de seguridad que permitían continuar el trabajo pastoral mientras minimizaban exposición a peligros evitables. Estos protocolos incluían estrategias como reunirse con familias afectadas en ubicaciones neutrales, en lugar de visitar hogares en zonas de alto riesgo, coordinar actividades ministeriales con horarios que evitaran periodos de mayor actividad criminal, establecer sistemas de comunicación que protegieran la identidad de personas que buscaban ayuda pastoral y crear redes de apoyo que distribuyeran responsabilidades ministeriales entre múltiples líderes para evitar que individuos específicos se convirtieran en blancos prominentes. La efectividad de estos protocolos fue demostrada trágicamente en diciembre de 2024, cuando el pastor Eduardo Ramírez, líder de una iglesia pentecostal en una colonia controlada por una de las facciones criminales más violentas, fue secuestrado mientras regresaba de una visita pastoral que había realizado sin seguir los protocolos de seguridad que habíamos establecido. El pastor Eduardo había estado ministrando a la familia de un joven que había sido asesinado por negarse a participar en actividades criminales,
proporcionando apoyo espiritual y económico durante un periodo particularmente difícil para la familia. Sin embargo, había realizado estas visitas de manera visible y predecible, sin tomar precauciones básicas que podrían haber reducido su exposición a grupos criminales que veían su ministerio como interferencia en su control territorial. Durante las 72 horas que el pastor Eduardo estuvo desaparecido, la Red de Pastores por la Paz movilizó intercesión intensiva y gestiones discretas con contactos comunitarios que tenían influencia en diferentes sectores de la sociedad sinaloense. También activamos redes de apoyo para su esposa, Clara, y sus 3 hijos adolescentes, proporcionando tanto protección práctica como ministración espiritual durante el periodo más angustiante de sus vidas. Pastor Abel, me dijo Clara durante una visita pastoral en el segundo día de la desaparición de su esposo, Eduardo siempre supo que este ministerio podía costarle la vida, pero también sabía que no podía quedarse callado mientras las familias de nuestra comunidad sufrían sin esperanza. Si Dios decide llevárselo, yo sé que va a estar con el Señor, pero oro para que pueda regresar a terminar el trabajo que comenzó con tantas familias que lo necesitan. Afortunadamente, el pastor Eduardo fue liberado después de 3 días, aparentemente porque líderes de la facción criminal que lo había secuestrado determinaron que matarlo crearía más problemas de los que resolvería, dada la prominencia de su ministerio en la comunidad y las gestiones que habían sido realizadas por múltiples sectores de la sociedad civil. Sin embargo, regresó con amenazas específicas de que cualquier actividad ministerial adicional en esa zona resultaría en consecuencias letales para él y su familia. Esta experiencia traumática se convirtió en un momento definitorio para toda la Red de Pastores por la Paz. Algunos líderes interpretaron la liberación del pastor Eduardo como confirmación divina de que debían continuar sus ministerios sin modificaciones, confiando en protección sobrenatural. Otros sintieron que el incidente demostraba la necesidad de retirarse a ministerios menos confrontativos, que no desafiaran directamente el control territorial de grupos criminales. Después de días de oración, consulta y reflexión teológica, llegamos a un consenso que balanceaba fidelidad ministerial con sabiduría práctica. Decidimos continuar todos los ministerios existentes, pero implementando protocolos de seguridad más estrictos y desarrollando estrategias que distribuyeran riesgos entre múltiples líderes en lugar de concentrar exposición en individuos específicos. El pastor Eduardo decidió trasladar su ministerio a una colonia diferente, donde podría continuar sirviendo familias afectadas por violencia, sin desafiar directamente el control territorial del grupo que lo había amenazado. Su experiencia de secuestro se convirtió en un testimonio poderoso sobre la fidelidad de Dios en medio de persecución, pero también sobre la importancia de usar discernimiento pastoral para maximizar impacto ministerial mientras se minimizan riesgos innecesarios. Mientras 2024 llegaba a su fin, comencé a compilar un informe comprensivo sobre el impacto de un año completo de guerra interna del cártel de Sinaloa. Los números finales fueron devastadores. Más de 2.400 homicidios directamente relacionados con el conflicto, aproximadamente 3.800 desapariciones forzadas, más de 850 negocios cerrados debido a extorsión o violencia, y más de 12.000 familias desplazadas internamente o emigradas a otros estados. Pero más allá de las estadísticas, había documentado historias de sufrimiento humano que desafiaban cualquier intento de comprensión racional. Había consolado a madres que perdieron múltiples hijos. Había orado con niños que presenciaron ejecuciones de sus padres. Había ministrado a familias enteras que fueron forzadas a abandonar generaciones de trabajo y tradición para escapar de violencia que no habían causado ni podían controlar. Al mismo tiempo, había sido testigo de manifestaciones extraordinarias de la gracia de Dios operando en medio de las circunstancias más desesperantes. Había visto familias devastadas por tragedia convertirse en testimonios de perdón y esperanza. Había presenciado jóvenes que habían estado al borde del reclutamiento criminal transformarse en líderes comunitarios.
había documentado comunidades enteras que habían sido movilizadas hacia unidad y acción constructiva por crisis que podrían haberlas destruido. Los 7 centros de esperanza que habían sido establecidos durante 2024 habían servido directamente a más de 2.800 familias, proporcionando servicios que iban desde consejería pastoral hasta capacitación laboral, desde apoyo psicológico hasta programas educativos. Más de 340 jóvenes habían participado en programas que los mantuvieron alejados de reclutamiento criminal. 180 niños habían recibido tratamiento especializado para trauma relacionado con violencia y 95 familias habían sido relocalizadas exitosamente a comunidades más seguras donde podían reconstruir sus vidas. Pero quizás el impacto más significativo había sido el despertar espiritual que la crisis había generado en la iglesia sinaloense. Más de 60 iglesias que previamente habían evitado ministerio social habían desarrollado programas de alcance comunitario. Aproximadamente 200 pastores habían participado en capacitación sobre ministerio en contextos de violencia. Las ofrendas para ministerios de justicia social habían aumentado un 280% comparado con años anteriores. Más importante aún, había emergido un sentido de unidad denominacional que era prácticamente sin precedentes en la historia de la iglesia sinaloense. Católicos, protestantes, pentecostales y evangélicos habían colaborado en proyectos ministeriales que trascendían diferencias teológicas tradicionales. Esta unidad no se basaba en compromisos doctrinales, sino en reconocimiento compartido de que la magnitud de la crisis requería respuestas coordinadas que maximizaran recursos y minimizaran duplicación de esfuerzos. Cuando reflexionaba sobre todo lo que había presenciado durante 2024, me confronté con preguntas teológicas profundas sobre la naturaleza de la soberanía de Dios y su relación con el sufrimiento humano. ¿Por qué había permitido Dios que la violencia alcanzara niveles que devastaron miles de familias inocentes? ¿Cómo podía reconciliar la bondad de Dios con la aparente injusticia de que niños inocentes fueran traumatizados por violencia que no habían causado? ¿Cómo podía mantener esperanza bíblica cuando las fuerzas del mal parecían triunfar sobre la justicia y la rectitud? Estas preguntas me llevaron a periodos extendidos de estudio bíblico y oración que culminaron en una comprensión más profunda del corazón de Dios hacia la injusticia y su plan para traer restauración, incluso en las circunstancias más desesperantes. Comencé a entender que Dios no era indiferente al sufrimiento que estábamos experimentando, sino que estaba trabajando activamente a través de ese sufrimiento para exponer la naturaleza destructiva del pecado y movilizar su pueblo hacia acción redentora. La violencia que había devastado Sinaloa durante 2024 no era simplemente el resultado de disputas criminales, sino la manifestación física de décadas de tolerancia social hacia la injusticia, corrupción gubernamental, desigualdad económica y complacencia espiritual. Dios había permitido que estas fuerzas alcanzaran un punto de crisis que despertaría conciencias adormecidas y movilizaría intercesión que podría quebrantar ciclos generacionales de maldad. Más profundamente, comencé a entender que las familias que habían sufrido las pérdidas más devastadoras durante 2024 habían sido posicionadas por Dios para convertirse en instrumentos de su justicia y misericordia. Sus testimonios de fe en medio del sufrimiento, perdón en lugar de venganza y esperanza a pesar de la tragedia se convertirían en herramientas evangelísticas más poderosas que cualquier programa o campaña que la Iglesia pudiera desarrollar. Durante enero de 2025, mientras preparaba mis reflexiones finales sobre el año de dolor que Sinaloa había experimentado, recibí una visión profética que cambió mi perspectiva sobre todo lo que habíamos vivido. En la visión, vi cómo las lágrimas que habían sido derramadas por las familias sinaloenses durante 2024 habían sido recogidas por Dios como oraciones silenciosas que ascendían continuamente ante su trono, demandando justicia no solo para Sinaloa, sino para toda México. Vi cómo cada madre que había llorado por un hijo asesinado se había convertido en una intercesora poderosa,
cuyas oraciones movían el corazón de Dios hacia intervención sobrenatural. Vi cómo cada niño que había sido traumatizado por la violencia portaba una unción especial para exponer la maldad y declarar la justicia de Dios. Vi cómo cada familia que había perdido todo material, pero mantenido su fe, se había convertido en un testimonio viviente del poder de Dios para sustentar esperanza en medio de desesperación. La visión culminó con una imagen del futuro de Sinaloa que me llenó de esperanza y determinación renovada. Vi cómo la violencia de 2024 se convertiría en el catalizador para una transformación espiritual que comenzaría en nuestro estado, pero se extendería por todo México. Vi iglesias sinaloenses enviando equipos misioneros a otras regiones que enfrentaran crisis similares, compartiendo tanto recursos prácticos como sabiduría espiritual que habían desarrollado a través del sufrimiento. Vi jóvenes como David Morales y Ana Sandoval convirtiéndose en líderes nacionales de movimientos de justicia social basados en principios bíblicos. Vi centros de esperanza siendo replicados en docenas de ciudades mexicanas que enfrentaran desafíos similares de violencia criminal y desintegración social. Vi a Sinaloa transformándose de un símbolo de violencia y criminalidad en un modelo de restauración comunitaria y esperanza cristiana. Pero la visión también incluía una advertencia profética clara. Esta transformación no ocurriría automáticamente, sino que requeriría compromiso sostenido de la Iglesia sinaloense para continuar el trabajo de intercesión, ministerio social y confrontación espiritual de las fuerzas de maldad que habían controlado nuestro estado durante décadas. Basándome en esta visión profética, concluí 2024 con el lanzamiento de Sinaloa 2030. Una visión de esperanza. Un plan estratégico de 6 años diseñado para consolidar y expandir todos los ministerios que habían emergido durante el año de crisis. Este plan incluía metas específicas para establecer centros de esperanza en todas las municipalidades de Sinaloa, capacitar a 500 líderes adicionales en Ministerio de Restauración Comunitaria y desarrollar programas especializados para abordar necesidades específicas como rehabilitación de adicciones, reintegración de excombatientes y sanidad intergeneracional de trauma. El plan también incluía estrategias para influenciar políticas públicas desde perspectivas cristianas, trabajando con funcionarios gubernamentales para desarrollar alternativas de justicia restaurativa que abordaran causas estructurales de violencia en lugar de simplemente responder a sus síntomas. Reconocíamos que la transformación duradera de Sinaloa requeriría cambios no solo en corazones individuales, sino también en sistemas económicos, políticos y sociales que habían permitido que la criminalidad se arraigara tan profundamente en nuestra sociedad. Mientras escribo estas reflexiones finales sobre el año más doloroso en la historia moderna de Sinaloa, mi corazón se llena simultáneamente de lamento por todo lo que hemos perdido y de esperanza por todo lo que Dios está preparando para nuestro futuro. He visto maldad en su forma más cruda y destructiva, pero también he sido testigo de manifestaciones extraordinarias de la gracia, misericordia y poder transformador de Dios operando en medio de las tinieblas más densas. Las familias que han sufrido pérdidas devastadoras durante este año no han sufrido en vano. Sus lágrimas han sido semillas de intercesión que producirán cosechas de justicia. Su fidelidad en medio del dolor se ha convertido en testimonios proféticos que declaran que las fuerzas del mal no tienen la última palabra sobre el destino de Sinaloa. Los jóvenes que han resistido la tentación de venganza y han elegido caminos de construcción de paz se han convertido en pioneros de una nueva generación que transformará nuestro estado. Los pastores que han arriesgado sus vidas para ministrar esperanza en comunidades controladas por el terror se han convertido en generales espirituales que liderarán la reconquista de territorios que habían sido entregados a las tinieblas. Pero sobre todo, Dios mismo se ha manifestado como el Dios de justicia que escucha el clamor de los oprimidos y responde con poder para liberar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los prisioneros del miedo.
Mientras Sinaloa se prepara para entrar en una nueva temporada de su historia, extiendo esta invitación a todos los que han sido tocados por este testimonio. Únanse a nosotros en intercesión persistente por la transformación completa de nuestro estado. Oren para que las familias que han sufrido encuentren sanidad sobrenatural. Oren para que los jóvenes que enfrentan tentaciones criminales encuentren alternativas esperanzadoras. Oren para que los líderes gubernamentales reciban sabiduría divina para implementar políticas que promuevan justicia genuina. Sobre todo, oren para que Sinaloa se convierta en un testimonio viviente del poder de Dios para traer belleza de cenizas, gozo en lugar de lamento y gloria en lugar de espíritu de desaliento. Que nuestro año de dolor se convierta en el catalizador para décadas de restauración, que glorifiquen el nombre de nuestro Dios y proporcionen esperanza a otras regiones que enfrentan crisis similares. En el nombre de Jesús, quien conoce íntimamente el sufrimiento, pero también garantiza la victoria final de la justicia y la misericordia, declaro sobre Sinaloa: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que así sea en Sinaloa, que así sea en México, que así sea en toda América Latina. Amén.